Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento, como todos los días, nuestro curso bíblico sobre el Antiguo Testamento. Y estamos reflexionando, estudiando el primer libro de Samuel, capítulo 15 estamos, y principalmente nos centramos hoy en estos versículos que van del 32 hasta el 35. Aquí tenemos dos partecitas, por una es la muerte de Agag y por otra es la trágica separación entre Samuel y Saúl. Con respecto a la muerte de Agag, recuerden que era lo que le había pedido Dios a Saúl y sin embargo él no lo había hecho. Aquí nos muestra que Saúl toma una determinación y él mismo lo hace llamar. Tráiganme a Agag, rey de los amalecitas, dice Samuel. Agag se acercó a él muy complacido pensando, seguramente me ha librado de la amargura de la muerte. O sea, aquí entonces no pasaría o no se cumpliría el exterminio, ¿verdad? El anatema que Dios le había dicho y le había pedido a Saúl y que no lo había hecho. Y por eso decíamos en nuestras reflexiones anteriores, en los cursos bíblicos, en las explicaciones, Dios lo había ya directamente rechazado a Saúl. Definitivamente entonces Saúl rechazado, pero por varios de estos errores en que él no obedecía o no quería obedecer la voz de Dios. Se dejaba llevar entonces más bien por los sentimientos, se dejaba llevar más bien por las cositas del pueblo, lo que iba diciendo, en fin, no tomaba la determinación. Mano firme, mano dura. Recordemos que como trasfondo en esta enseñanza que nos está queriendo transmitir esta escuela que nosotros le llamamos la escuela deuteronomista, es el haber sufrido el exilio. Desde el exilio ellos comienzan a reflexionar y entienden. Va, eres la ñandeña y meinago, a ver, porque ñande kang, ñande pituazna, ya pues bella poana hinaguri, ¿verdad? Es decir, no hemos obedecido. Tuvimos que ser mano firme, mano dura en aquello que es valor, en aquello que es principio. Tendríamos que haber defendido lo elemental y lo fundamental. Y para ya toya ya posea. Esto es demasiado importante y muy lindo también reflexionarlo hoy, ¿verdad? Porque nosotros somos una sociedad, hoy en día le llamamos así una sociedad líquida, se dice con la terminología nueva. También podemos decir, ¿verdad?, que es una sociedad hedonista, te dicen un poquitito más atrás, más antigua, ¿verdad?, estas expresiones. O sea, sociedades que se dejan llevar simplemente por el placer, por los antivalores al final de cuentas, que van introduciéndose poco a poco
en la vida del hombre, en la vida de la comunidad. Aupea entonces la escuela deuteronomista en su reflexión. Va ereña y meña y nañandego ave con situación coave, ¿verdad? ¿Por qué nos encontramos? ¿Y por qué nos dejamos estar? Nos dejamos llevar por los vicios, nos dejamos llevar por nuestros propios egoísmos. Aupea entonces ñande momón burube ñande yarawi haipajabe na ñañe punui yaye pitazo ñande la pisacuerare. Y eso es lo que el autor sagrado nos quiere subrayar bastante en cada una de sus reflexiones, ¿verdad? Entonces por eso aquí, después de que le haya dicho ya a Saúl que el Señor lo había dejado de lado, que ya no quiere más saber nada, Samuel volvió en compañía de Saúl y se postró delante del Señor. El otro le pide, por favor, Sherajamina, Ñemoita Peñan de ya en Ondepe, etc. Pero ya de ella, pues venido, a tiempo que ella puedan imaginar. O sea, estas ya son consecuencias de tu falta de decisión en cuanto a un seguimiento profundo y serio del Señor. Coanga o pacueteoma, coanga o ureyesa, pero ya tarde piaste y se imagina. Entonces por eso aquí en el versículo 32 nos vuelve a decir y a recordar que Samuel hizo verdaderamente aquello que Saúl tendría que haberlo hecho. Tráiganme a Agag, rey de los amalecitas. Agag se acercó a él muy complacido, pensando, seguramente me ha liberado de la amargura de la muerte. Y claro, si Saúl le había librado de la amargura de la muerte, imagínense, entonces que es profeta del Señor, que tiene un corazón mucho más misericordioso, que tiene un corazón entonces, él pensaba un corazón tembleque, pero sin embargo, mano firme, mano dura, de acuerdo a los valores y principios que Dios le pide a su pueblo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Junio, Evangelios Sinópticos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Yo esperaré en ti, Señor, mi esperanza está en ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Yo esperaré en ti, Señor, mi esperanza está en ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Los que esperan en el Señor no serán avergonzados. Las promesas del Señor son consuelo en mi dolor. Nuevas fuerzas me dará, con su amor me cubrirá. Mi esperanza en el Señor no acabará. Yo te adoraré a ti, Señor, mi alabanza es para ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Yo te adoraré a ti, Señor, mi alabanza es para ti, mi Dios, porque
escucharás mi oración. Los que esperan en el Señor no serán avergonzados. Las promesas del Señor son consuelo en mi dolor. Nuevas fuerzas me dará, con su amor me cubrirá. Mi esperanza en el Señor no acabará. Yo te seguiré a ti, Señor. Todo lo que tengo te lo doy, porque sé que escucharás mi oración. Yo te seguiré a ti, Señor. Todo lo que tengo te lo doy, porque sé que escucharás mi oración. Los que esperan en el Señor no serán avergonzados. Las promesas del Señor son consuelo en mi dolor. Nuevas fuerzas me dará, con su amor me cubrirá. Mi esperanza en el Señor no acabará. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Puede faltar todo en la vida, me puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Puede faltar todo en la vida, me puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Quiero amarte hasta el extremo, sin reservas darme por entero, como los que se han enamorado. Yo te canto, mi amado, hasta el final.
amor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el primer libro de Samuel, capítulo 15. Peopacueteo, imaginago capítulo coa, del 32 hasta el 35. La primera parte es la determinación, es el tomar cartas en el asunto, de cierta manera, de parte de Samuel, del profeta, ya que Saúl no había hecho, por eso el Señor lo había ya descartado, pero totalmente el Señor. Entonces ya no lo quería más entonces como rey de su pueblo, a pesar de que Saúl también aquí, ¿verdad?, le pide y le dice a Samuel, ¿verdad?, llévame por favor ante el Señor. Sin embargo, el Señor lo ha rechazado ya definitivamente por no haber llevado adelante su misión. Amén. De todo el tiempo oportuno, estamos yendo, ahí va a vender, ya pueden ver. Y ahora la segunda partecita va a ser la trágica separación, justamente ya entre Samuel y Saúl, porque nunca más yo topamos ahí, nunca más. A pesar, ¿verdad?, de que Saúl parece da guau, ¿verdad?, intenciones de cambiar, pero en el fondo no cambia seibo y ahí. Esto a nosotros nos hace reflexionar, se dan cuenta, queridos amigos, queridos hermanos, sobre actitudes concretas también en nuestra vida, en nuestra familia. ¿Cuántas personas, verdad, nosotros encontramos? No pensemos solo aquí en cuanto a un tendotá o lo que sea, alguien que está al frente de un país, al frente de una parroquia, al frente de un grupo, etcétera, no sé, en tu propia familia. Es en el día a día, es allí donde nosotros tenemos que mirar cómo ejercemos esta misión tan importante que el Señor nos ha dado para llevarlo a cabo. Acá uno goyareco lleva moba ñande yeye zona. Cada uno ya goyareco una responsabilidad. Cuando Agag se acercó pensando, ¿verdad?, seguramente me ha librado de la amargura de la muerte, Samuel, sin embargo, responde a ese pensamiento. Como tu espada ha dejado sin hijos a tantas mujeres, así tu madre quedará sin su hijo entre las mujeres. Interesante, es un jueguito aquí que se está haciendo de la misma palabra. Tú que has dejado sin hijos a tantas mujeres, ahora tu madre quedará sin su hijo entre tantas mujeres. Bueno, queridos amigos, esto simplemente nos está queriendo decir y nos está queriendo mostrar lo necesario para poder llevar adelante una nación, un grupo, una familia. Tenemos que tener valores y tenemos que tener principios y sobre todo
de acuerdo a esos valores de la comunidad, tenemos que ser firmes en estos valores. Tenemos que luchar por esos valores. No podemos ceder con tanta facilidad. No podemos dejar que el mal invada nuestra propia vida con tanta facilidad. Y aquí continúa y termina, y esto es lo más fuerte, ¿verdad?, que nos choca a nosotros. Pero este lenguaje es simplemente para decirnos que todo lo que es negativo hay que hacer desaparecer de la vida. Y dice, y descuartizó a Agag delante del Señor en Gilgal. O sea, esta es una palabra muy fuerte, ¿verdad? A nosotros nos toca. Así cuando ve muchas veces la gente, oye, y dice cuando lee el Antiguo Testamento, porque hay sanguinario y tere, y tuve me mego bebelar y yohua y mamina, abellema. Y Samuel descuartizó a Agag delante del Señor en Gilgal, descuartizó. O sea, son palabras durísimas. Pero como decíamos, la escuela deuteronomista lo que está queriéndonos enseñar, porque esta es una catequesis, esta es una pedagogía con terminologías muy duras, pero para dar a entender que lo que ellos estaban sufriendo en ese momento en el exilio fue por una falta de decisión de los tendotás, de los que estaban al frente. Agag entonces aquí está representando más bien el mal. Agag, la figura de Agag, está representando más bien todo aquello que nos lleva fuera de nuestro camino, que nos lleva fuera de los valores y principios que tendríamos que nosotros predicar, que nosotros tendríamos que proponer. Nosotros con más facilidad queremos que todo sea dulce de leche. Lleva, pesa. Listo, mi hijo, listo, mi hija, bella boca, tú, todo vale, más o menos. Y sin embargo, después nos damos cuenta que no es así, ¿verdad? Porque las consecuencias son muy, muy negativas y son desastrosas, como sucedió con ellos con la cuestión del exilio. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy de una manera muy especial celebramos la fiesta del apóstol Santo Tomás. Escuchamos la palabra de Dios que se nos propone de la carta de San Pablo a los cristianos de Éfeso, capítulo 2 del 19 al 22. Hermanos, ustedes ya no son extranjeros ni huéspedes, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ustedes están edificados sobre los apóstoles y los profetas, que son los cimientos, mientras que la piedra angular es el mismo Jesucristo. En él todo el edificio bien trabado va creciendo para construir un templo santo en el Señor. En él también ustedes son incorporados al edificio para llegar a ser una morada de Dios en el Espíritu. Queridos amigos, aquí está la síntesis de nuestro caminar. Allí va. En primer lugar te pone como piedra angular Jesucristo. Piedra angular Jesucristo, la revelación de Dios Padre, segunda persona de la Santísima Trinidad, encarnado, que vive en medio de nosotros. Oye manifestado yesa acá lleva ñande. Oye ya ñande pejapecue. Ñande ya ipuku y janguave ya pues janguave ya lleva petecoe, peajuja petecoe pona. Pero desde aquí viene el segundo elemento. Ustedes ya no son extranjeros ni huéspedes. Diga tú y la cora ahí de la pe mañana y na pelle bueno ñande yara o ya popata ñande yara touta ñande piseno. No, ustedes son ya conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Queda en manos de ustedes. Ustedes son los responsables. Pelle esa cuague, pelle esa peague, ani que peneate en síntesis. Ustedes ya han sido edificados sobre los apóstoles y los profetas. Estamos en la basagua.
Estamos en la uva de cualle pañande en boeo ya cañande, va ella bañande ya y cobana epa, ya pona bañande ya y botas. Y por lo tanto, ellos son los cimientos, mientras que la piedra angular será siempre Cristo. Ahí está, ellos son los cimientos. Y andé yo que cueraña mañana, ya es sana, el testimonio y el ejemplo de estas personas que hicieron el seguimiento de Jesucristo. Y por eso dice, y viene la última partecita, en él todo el edificio bien trabado va creciendo para construir un templo santo en el Señor. Necesitamos construir nuestra vida, necesitamos construir nuestra familia, necesitamos construir nuestra sociedad. Estos elementos que hoy Pablo nos presenta en esta hermosa carta a los cristianos de Éfeso nos está diciendo y llamando al compromiso para la construcción de la familia, de la iglesia, de la sociedad. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Aquí estoy, con el corazón dispuesto, quiero ser tu morada, dulce huésped, ven y quédate. Santifícame, sopla en mí, suave brisa trae la calma, infunde en mí aliento que da vida al alma, ven y quédate. Santifícame, rompe mis cadenas, alumbra mis tinieblas, renueva mi esperanza, abrázame, enciende en mí tu fuego, derrama tu consuelo, ven pronto a mi encuentro. Santo Espíritu, ven, desciende, Espíritu, ven, desciende, Santo Espíritu, ven, desciende sobre mí. Santo Espíritu, ven, desciende, Espíritu, ven, desciende, Santo Espíritu, ven, desciende sobre mí. Espíritu, ven, desciende, ven, desciende, Santo Espíritu, ven, quédate. Santifícame, Santo Espíritu, ven, desciende, ven, desciende, Santo Espíritu, ven, desciende sobre mí. Santo Espíritu, ven, desciende, Espíritu, ven, desciende, Santo Espíritu, ven,
Acompáñanos a seguir creciendo con la evangelización a través de Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Gran rifa. Primer premio, una camioneta Fiat Dobló del País Cabañas. Segundo premio, un anillo de oro con brillantes. Tercer premio, un televisor LED. Cuarto premio, un acondicionador de aire y muchos premios más. Gran rifa. Ay de mí si no evangelizara. Sigamos creciendo, evangelizando con Ñande Yara Ñe. El próximo 27 de julio será el gran día para este sorteo. Ofrenda 25.000 guaraníes. Juntos para mantener el primer canal católico del Paraguay. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe, ay de mí si no evangelizara. Hola, mi nombre es Eric Costa y les quiero presentar esta canción que compuse para María. Se llama De tu mano María. Virgen María, servidora de Dios, santa, humilde, bellísima flor, en tu regazo queremos estar y en tu presencia a Dios alabar. De tu mano, María, queremos andar. Sabemos que afirmas nuestro caminar. Tierna Madre María, Señora y Reina, danos tu paz. De tu mano, María, queremos andar, seguir tus caminos y a Cristo llegar. Tierna Madre María, Señora y Reina, dulce mamá. Oh, oh, oh. Dulce mamá. Oh, oh, Virgen María, tan llena de amor, eres ternura y caricia de Dios. En tu regazo queremos estar y en tu presencia a Dios alabar. De tu mano, María, queremos andar. Sabemos que afirmas nuestro caminar. Tierna Madre María, Señora y Reina, danos tu paz. De tu mano, María, queremos andar, seguir tus caminos y a Cristo llegar. Tierna Madre María, Señora y Reina, dulce mamá. Oh, oh, dulce mamá. Oh, oh.
Toda nuestra vida queremos a ti consagrar. A ti llegamos sin fuerzas para continuar. Toda nuestra vida queremos a ti consagrar. A ti llegamos sin fuerzas para continuar. Toda nuestra vida queremos a ti consagrar. De tu mano, María, queremos andar. Sabemos que afirmas nuestro caminar. Tierna Madre María, Señora y Reina, danos tu paz. De tu mano, María, queremos andar, seguir tus caminos y a Cristo llegar. Tierna Madre María, Señora y Reina, dulce mamá. Oh, oh, oh. Dulce mamá. Oh, oh, oh. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Al final estábamos leyendo del 32 hasta el 33. Pero ahora viene la segunda partecita, cómo va a concluir, que es la trágica separación entre Samuel y Saúl. Luego Samuel partió hacia Ramá y Saúl se fue a su casa en Gibeá de Saúl. Samuel no vio nunca más a Saúl hasta el día de su muerte, pero estaba de duelo por él, porque el Señor se había arrepentido de haberlo hecho rey de Israel. Entonces aquí concluye, en 2 versículos nos dice a nosotros por una parte que Samuel sabía que no le correspondía ver a Saúl. Primera cosita, no le correspondía ya. El Señor le había llamado. Por lo tanto, también le había, entre comillas, pedido a Samuel, que es el intercesor, que intercediera, ¿verdad? Y Samuel hizo lo suyo. Pero es interesante porque Samuel aquí no está tomando directamente un partido a favor de uno o de otro. Ni a favor de Dios, por decirlo así, ni a favor de Saúl. Sino que es primera cosa, para obedecer. Pues justamente el problema que se nos está presentando aquí es el de la desobediencia de Saúl. Por lo tanto, ahora nos está presentando la obediencia de Samuel con respecto a los pedidos de Dios. Entonces, Samuel partió hacia Ramá y Saúl se fue a su casa. Es como decir, Samuel o cumplipama o yapopama lo yapobana lleva o ñemongueta ponama y ponama Saúl bemba yapona hinaguri a él ando yapoino y bueno, ese es un problema de Saúl, pero che por lo menos ayuda ñemonguetan en día y yo topave ñeño mañana llorovare yo esare a pesar ñemongueta así a me eva de cuendeja a cuame eva de cuendeja peñande yara y cava cuende. Eso le está diciendo y así concretamente le dice, ¿verdad?
a Saúl. Entonces el problema no es de Samuel, sino que el problema era de Saúl. Pero decíamos que Samuel sabía que no le correspondía ya ver a Saúl. ¿Pero por qué? Y porque Saúl entonces ya no tiene nada que ver con Samuel. Samuel había cumplido su misión. Aquí, a pesar de que se acuerdan que en el versículo 27, Samuel, cuando se dio vuelta para irse, Saúl, como que parece que le quiere coimear, lleva. Saúl le tomó el borde de su manto, pero sin embargo este se rasgó, se rompió. Estas expresiones y estas figuras bíblicas son interesantísimas, ¿verdad? Porque ya no es coimero formales. Entonces, a mí la problema y mi propio vida, entonces ya a mí ya me está y mi Dios es socio, Dios es amigo, Dios pensó a semáforo rojo, de mi simialidad, ya llamo 15 peñas. O sea, nosotros no vamos a lo esencial y lo fundamental, pero con eso, ¿saben qué? No es luego el hecho, tal vez diga tu hija ya pagana y ven a la balea lleva esta y te hija, entonces me da por no que la he pagado hoy porque no podía jugar y bueno, y esa es la realidad, ¿verdad? Pero la Biblia no te quiere enseñar eso, sino que la Biblia lo que te quiere enseñar es que verdaderamente vos asumas tu responsabilidad y digas, no, pea, senda ya puedan agua, se pea, allí yo cuando se persona voy a asumir con responsabilidad. Incluso que ni no te cobre, ojalá que ni no te cobre, lleva. Pero iba ahí la RMEB y en su web allá. Yo recuerdo experiencia, ¿verdad? Uno escucha de todo y más todavía como sacerdote, director espiritual, confesor, ¿verdad? Con la gente. Entonces, me decían, por ejemplo, que venían camioneros, camioneros, varias veces años reuní la camionero, mío verúa soja, etcétera, lleva en el camión, y ellos ya me contaban, orego para muy teiruyú, del este Iroyú, la soja, a la capital roberuana. En ese trayecto, por lo menos 5, entre comillas, 5 peajes, pero ya entendé, va a decir la peaje, otro peaje ya llevan que está ahí, ahí la peaje ruta de güey, sino que hoy la o controlar. Entonces, amores, esa máquina y mandé una vez, y mandé te pues sacando la linterna, qué vaina. Entonces, de ya no gente más adelante carpetita y de cuaderno y la de documentos fuera. A pen y hueve va ahí, le mointe más de 50.000 y haremos asayo la negra. A pechen, buenas noches, y mandé ya rama o pijama, ya rama. Mañana, una de carpeta, llevo una vueltita, todo bien, listo. Me llegué delante de carpeta, pero otro no me ve y mandé, bolsillo. Y así. Entonces se dan cuenta, bueno, ahí está. Ese es lo que está mal, eso es lo que está mal. ¿Entienden? Entonces, nosotros después podemos, hasta incluso porque el otro Guau le controló, puede ser que haya estado mal. A 5 veces peso yo voy. O sea que ñandere, está y nada, ya la llecoa de esas cosas. Entonces, queridos amigos, es importante que reflexionamos y esto es lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar para la vida. No pensemos que la Biblia está cayendo del cielo con no sé qué cosa o con qué propuestas, sino que con cosas bien concretas para nuestra vida. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Al sentir el estruendo, los monjes corrieron hacia las escalas y junto a ellas, en un charco de sangre e inconsciente, estaba tendido el venerable padre Bernardino Realino. Inmediatamente lo llevaron a su celda y pocos minutos después llegaron los mejores médicos de la ciudad de Lecce y el pueblo, que arremolinado
en los alrededores del convento esperaba el desenlace, comenzó a orar y permaneció en vigilia varios días, durante los cuales el comercio cerró y las iglesias fueron las únicas que se mantuvieron abiertas para que los feligreses ofrecieran sus plegarias por el santo. Cuando recuperó el conocimiento y pudo ingerir un poco de alimento, las autoridades declararon esa fecha como día de fiesta. Bernardino Luis Realino, nacido el 1 de diciembre de 1530 en Carpi, Italia, hijo de un diplomático importante que siempre estaba de viaje, creció al cuidado de su madre Isabelle Bellintani, quien además de encaminarlo por la senda de la oración y la devoción a la Santísima Virgen, lo puso en manos de los mejores preceptores de la ciudad. En poco tiempo, sus avances en latín y griego lo habilitaron para estudiar retórica y filosofía, estudios que perfeccionó en Bolonia. Aunque le gustaba la medicina, optó por la jurisprudencia a petición de Clara, una hermosa joven de la que se enamoró, y tras graduarse con honores en Derecho Civil y Canónico, fue nombrado juez y por su juicio, ecuanimidad y buen criterio, detentó ese cargo en varias ciudades y a punto de casarse, murió su amada. Para alejarse de ese dolor, aceptó la plaza de consejero y lugarteniente del gobernador de Nápoles, cargo en el que se distinguió por su probidad y sabiduría, pero su corazón devastado solo encontraba sosiego de rodillas ante la Virgen, en la Eucaristía y en la oración. Por eso, abandonó todo e ingresó a los 34 años al convento jesuita. Como novicio, desempeñó los oficios más humildes, a pesar de haber sido uno de los hombres más poderosos y respetados de la ciudad, y se distinguió por su piedad, por su obediencia, austeridad, y luego de concluir sus estudios de teología, aunque solo deseaba ser un hermano lego y así se los manifestó, sus superiores lo ordenaron sacerdote el 24 de mayo de 1567. Por su fecunda labor con los novicios y los pobres de Nápoles, fue enviado en 1574 a Lecce, en donde fundó en menos de 2 años una iglesia, un convento y un colegio en los que se incrementaron las vocaciones religiosas. La prodigiosa y constante multiplicación de los alimentos para atender a sus estudiantes y seminaristas, la sanación de los enfermos, con solo bendecirlos, su clarividencia para adivinar las intenciones de las personas, su don de consejo y de ubicuidad, lo veían en varias partes al mismo tiempo, el amoroso cuidado con que prodigaba a los presos y a los más desvalidos, le otorgaron una merecida fama de santidad que atrajo a peregrinos, clérigos y dignatarios de toda Italia, incluido el Papa Paulo V. Pues varias veces sus superiores intentaron trasladarlo a otras ciudades, pero cuando la gente de Lecce no se amotinaba, San Bernardino era atacado por la malaria o le subía fiebre, en fin, se enfermaba. Inclusive una vez en que duró 8 meses enfermo. O se desataban inexplicables e interminables inviernos que dejaban intransitables los caminos, hasta que sus superiores se tuvieron que rendir y dejarlo allí. Durante 42 años fue la luz espiritual de Lecce, hasta que ocurrió su caída y empezó a declinar su salud. Pero aún así, aguantó 6 años más. Y a punto de morir el alcalde de la ciudad, Segismundo Rapana, respaldado por los corregidores, que son el equivalente de los concejales, emitió un decreto mediante el cual lo declaraban, fíjese bien, este es el único caso en la historia de la iglesia, el único caso. Ellos promulgaron ese decreto y lo declaraban santo y patrono de la ciudad de Lecce, y fueron hasta su lecho a pedirle que aceptara. Ante la insistencia de ellos, San Bernardino Realino tuvo que decirles que sí, aunque no había muerto. Poco después, el 2 de julio de 1616, murió en olor de santidad cuando contaba 85 años. Paradójicamente, apenas fue canonizado oficialmente por el Papa Pío XII en 1947. Por eso hoy día de su festividad, pidámosle a San Bernardino Realino que nos indique cuál es el mejor camino hacia la santidad.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres digno de adoración. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres digno de adoración. Mi alma te cela, mi corazón te anhela, y tú me respondes a la oración. Mi alma te cela, mi corazón te anhela, y tú me respondes a la oración. Y tú eres santo, tú eres santo, tú eres digno de adoración. Aleluya, aleluya, aleluya a ti, Señor. Mi alma te cela, mi corazón te anhela, y tú me respondes a la oración. Mi alma te cela, mi corazón te anhela, y tú me respondes a la oración. Tú eres santo, santo, digno de adoración. Aleluya, aleluya, tú eres digno de adoración. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Julio, Evangelio según San Juan. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Jerusalén, donde la historia y la espiritualidad se entrelazan. Bienvenidos a Tierra Santa. Unámonos a las procesiones religiosas que llenan las calles de Jerusalén, celebrando la fe y la devoción en una experiencia inolvidable. Admiremos la belleza del Mar Muerto, flotando en sus aguas saladas y disfrutando de los beneficios de sus minerales únicos. Subiremos al Monte de los Olivos y contemplaremos una vista panorámica de la ciudad sagrada. Y al final del día, mientras el sol se pone sobre los tejados de Jerusalén, nos daremos cuenta de que hemos sido parte de algo más grande que nosotros mismos. Jerusalén, donde la historia cobra vida y la espiritualidad se convierte en una experiencia tangible. Acompaña en este viaje el padre Víctor Luis Cabañas,
para enriquecer sobre los lugares más importantes de nuestra fe en base a textos bíblicos y hacer de esta experiencia un momento único. Para obtener más información y reservar su viaje a Tierra Santa, llámenos hoy mismo. Descubramos el encanto de este lugar sagrado y dejemos que el viaje a Tierra Santa comience ahora mismo. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Reflexionamos con la palabra del Señor, la propuesta del primer libro de Samuel. Estamos en el capítulo 15, ya al final. Esto es el final del capítulo 15, en donde encontramos, dice que Samuel parte hacia Ramá y Saúl se fue a su casa. Decíamos que Samuel sabía que no le correspondía tampoco ver de nuevo a Saúl, porque él ya había cumplido su misión, fue enviado por Dios, hizo lo que tenía que hacer, le obedeció a Dios, en cuanto que Saúl no quiso escuchar o no le hizo caso a Samuel. Y entonces le correspondía a Saúl buscarlo en todo caso. Saúl, el que tendría que buscarle a Samuel como el hombre, ¿verdad?, que se arrepiente, el hombre que busca delante de Yahvé el perdón, ¿verdad? Porque oye esa cua, oye esa peama, ego la yapoba escuella, va a la cerilla, va a la hoina a llevar a cerilla. Pero probablemente esto no hubiera restaurado tampoco el reino de Saúl, el hecho de arrepentirse, el hecho tal vez no iba a restaurar nada. Pero sin embargo hubiera podido restaurarle el corazón ante Dios. El corazón ante Dios. Esto también es importante. Entonces aquí tenemos dos elementos que tenemos que reflexionar también. Cuando nosotros nos damos cuenta que no hemos hecho, que no fuimos aptos y no hemos conseguido un objetivo que Dios puso en nuestras manos, pero o por nuestras desidias, por nuestras debilidades, por nuestras incapacidades, no lo pudimos hacer. No insistamos, queridos hermanos, porque esa consecuencia es la que peor verdaderamente nos deja después, ¿verdad? Pero no solamente a nosotros, sino que sobre todo a una comunidad que destruimos. Entonces aquí lo que propone en todo caso como un segundo elemento es el hecho de restaurar el mismo corazón en la relación en todo caso con Dios. A través de Samuel, Saúl hubiera podido restaurar su propio corazón, su propio error ante Dios. Doblar rodilla, bajar la cabeza, ponerse ante el Señor, reflexionar, conocer, saber. Y desde ahí ciertamente podemos resurgir. Ustedes saben muy bien la cuestión del ave fénix, ¿verdad?, que de entre las cenizas vuelve a resurgir. Añandego pilla, la añande moino seriamente ante el Señor se renueva. Lo que Pablo nos habla y nos dice del hombre nuevo, el hombre nuevo que está dentro de nosotros. Pero ¿quién te da ese hombre nuevo que está dentro de nosotros? Es la fuerza, la gracia peñan de yara, pues tú maranga, tú ven va pues aña de moquenía, lleva aña de mocuá, jamón burica tu llego, con aña pues uña maña, allá ye pitazo, pues aña de. Y así encontramos. Tristemente Saúl nunca fue a buscar a Samuel. Ramá y Gabá estaban a menos de 10 kilómetros, ¿verdad?, de diferencia. Pero nunca ellos se vuelven a ver. Nunca se vuelven a ver. 10 kilómetros, 10 kilómetros. O sea, yo tengo que ver. Gabá, ¿verdad?, y Ramá. Entonces, dos lugares donde cada uno vuelve a lo suyo. Porque yo ya he cumplido mi misión, dice Samuel. Él ya no tiene entonces que quedarse allí a decir o a hacer de acuerdo a lo que yo pienso, de acuerdo a lo que yo quiero. No, yo he cumplido lo que Dios me ha pedido. Sí, ya he ponama PM, PM en tu ponama, lleva peñan de Yara,
Hoy cuando eñandea va ella bañandilla guataponata en la medida que ña endubeñe el Shema Israel, que quiere decir obedecer, es decir, realizarlo. Y por otra parte, Saúl, que tendría que haber tenido un corazón mucho, mucho más sencillo, un corazón verdaderamente arrepentido, Hoñemboyana Hinaguria lleva, Peñan de Yara Renondebe, Oñemoiva en Hinaguri Peñan de Yara Renondebe, pero a Eupealando ya puyobe, ando ya poseyó y ahí Hinaguri. Entonces, nosotros nos damos cuenta que cuando uno tiene un corazón cerrado, cuando uno tiene un corazón duro, es imposible la conversión. Si uno no se pone delante de Dios, reconoce y dice, Señor, me he equivocado, Señor, hice mal. Entonces es muy difícil, ¿verdad?, volver a salir de esa situación. Leemos en el capítulo 19, 22, 24, que Saúl fue a ver a Samuel en Nayot. Pero esto no afecta lo que dice aquí, ¿verdad? Desde ese momento Samuel no tuvo ninguna relación con Saúl. Nunca más lo reconoció como rey. Lloró y oró por él. Esto es importante que también nosotros reconozcamos y sepamos. El hecho de no encontrarse no quiere decir que no se hayan visto o lo que sea, sino que sobre todo que desde ahora ya no hay una relación en que uno viene y le dice, esta es la misión que Dios te está dando. Este es el mensaje que te estoy trayendo de parte de Dios. Ya no hubo ningún mensaje de parte de Dios a través de Samuel para Saúl. Y bueno, queridos amigos, y termina diciéndonos que justamente Samuel lloraba por Saúl. Y sí, es un corazón humano, un corazón que llora y que sufre también por su hermano. Y eso es lo que al final, ¿verdad?, nos pone y nos dice en ese versículo final. Pero estaba de duelo por él, porque el Señor se había arrepentido de haberlo hecho rey de Israel. Nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe e Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.